Habemos. La moneda salva proyecto estrella en el Congreso y alista reforma universitaria. Dávalos complica el cierre de año en la moneda. Arremetida contra Peña y Lillo repone caso Cabal en primera línea. Son declaraciones, por mi lectura, bastante poco atingentes al tema que se investiga. Invitado, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, en vivo y en la mesa de Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estado Nacional este domingo 27 de diciembre, el último del año 2015, posnavideño. Falta poquito ya para el cambio de año. Y en un día además muy especial para miles de jóvenes que están a esta hora conociendo sus resultados de la prueba de selección universitaria y quizás con muchísima confusión o incertidumbre todavía respecto a qué es lo que va a pasar en relación a la gratuidad para el próximo año. Un tema que por supuesto vamos a estar conversando aquí en el panel de Estado Nacional. Saludamos de inmediato a quienes nos acompañan hoy. Cecilia Pérez, ¿qué tal? Andrea, feliz Navidad. Igual, feliz Navidad para todos ustedes en sus casas. Gonzalo Cordero, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Francisco Vidal y Eduardo Zafiro. ¿Cómo están? Hola. Muy bien. Bien, pues vamos de inmediato a revisar también un balance, porque estamos en días justo previos a este cambio de año, hora de resúmenes de fin de año, de balances de lo que ha sido también la agenda política en nuestro país durante estos meses. Vamos a revisar una nota y volvemos para conversar. El humorista Steve Harvey, animando el último Miss Universo, se mandó traspié de antología. Colombia. I have to apologize. Miss Universe is Philippines. Pero cuenta la leyenda que tras bambalinas, un buen amigo sabe sacarlo de ese aciago infortunio. Keep cool, Steve. Do you know something about Chile? Le habla, vea usted, de Chile. Le dice que solo en un año ahí ha pasado de todo. Que he decidido dar un paso al costado y renunciar a mi cargo de director sociocultural de la presidencia. Desde renuncia del hijo de la presidenta a función de primer damo tras cuestionada participación en millonario crédito bancario. Grupo Penta, su señoría, es una máquina para defraudar al fisco. Pasando por formalización en caso Penta. Nos presenta como una mafia. Le habla de un Chile en que de un momento a otro todos son jueces. Es absurdo que los condenen a prisión. ¿Tú por qué estás hoy día acá en el Centro de Justicia? Hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Donde trasluce financiamiento irregular de la política, vuelan plumas. Presento en este acto mi renuncia a la presidencia de la UDI. Me han tocado momentos muy difíciles. No hay para qué explicarlo. Donde cada día hay nuevos actores en escena como Julio Ponce, el Herú controlador de Sokimich, salpicando de derecha a izquierda. El origen del dinero sí importa. Le habla de un Chile donde ni la más avesada prensa zafa del duro juicio popular. Oiga, usted es el que pone una voz rara. ¿Voz rara? Hable como cuando habla. Nos encontramos hablando de la política nacional. Claro, es usted. Le habla de voces que sacuden el debate. Chile no es un país corrupto. Es un país corrupto. Donde se instaura Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción, donde dinero y política son cuestionados. Primera vez que vengo. ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Las lámparas. Las lámparas. Que trajeron de Francia y que no adquieren el polvo. Son como mágicas. Claro, justamente. Pero ya ni las lámparas pareciera rehuyen la polvareda. Estamos en un pantano. Uno se da cuenta que hay un ambiente pesado, heavy. Le habla de un país donde la falta de pudor de operador oficialista. Yo soy operador, con todas sus letras, sin tapujos, sin pudor. Siembra duda por pre-campaña del sector. Sí, Martelli, podríamos conversar antes de que entrara a la fiscalía. Se declara en calidad de imputado de delito tributario y financiamiento irregular de campaña. Que golpea a hijo político de la presidenta. Paremos la casa de bruja. Y fuerza importantes cambios en Palacio. Me impactó. Vino ser una persona que de repente apareció como solitario. El poder es solo, es solitario, y esa imagen es una buena imagen en ese sentido. Ya no estaba en su fiesta familiar. Los que estaban ahí no son hombres de confianza en el sentido más íntimo de la palabra. Esto no significa renunciar a las reformas comprometidas, pero sí priorizar. Se le puso la lápida a la retroexcavadora. Cambio del cielo a la tierra respecto de los ministros anteriores. ¿Con qué sensación quedaste después de esta recepción del empresariado? Bueno, ha sido una experiencia muy positiva. Cuidado que eso contesta siempre nada. Le habla de un país donde seguros de nuestro éxito ante demanda boliviana nos cachetea un 14-2 en contra que otorga competencia a la Haya. Para los bolivianos, inolvidable
de un país donde el descrédito de la clase política golpea todas las veredas. Prácticamente ninguna coyuntura ha estado asociada de forma positiva a la centro-derecha, ni siquiera amigos. Amistad no hay. La pregunta es si hay alianza hoy día. Donde el rebautizo como Chile Vamos pilla hasta el más influyente medio descolocado. Lo que yo le voy a proponer a Vamos Chile es que... Donde enojo gremial pone camiones en la moneda y registro civil paraliza un mes por demandas. ¿Clave para la licitación de auto? Sí, eso. ¿Tú necesitas clave única también o otro documento? No, pasaporte. Está ahí frito, esta es la fila. Donde colusión del confort daña aún más estándar ético del empresariado. La opinión pública ha sido testigo de prácticas inaceptables. Debe haber también corrupción en otros sectores. Algo estamos haciendo mal. Recuperar la confianza, tenemos que hacerlo, porque si no nos vamos a ir a la vida. Y donde mientras Presidenciable declara en calidad de imputado en caso SQM y Jovino Novoa es sentenciado culpable en caso Penta. Se condena a Jovino Novoa Vázquez. Se anuncia gratuidad sin becas en presupuesto para educación. 1, 2, 3, educación. 1 de cada 4 pesos del aumento del presupuesto estará destinado a mejorar la educación de nuestros hijos e hijas. Se impugna glosa de gratuidad en Tribunal Constitucional. ¿Tú sabes lo que es una glosa? ¿Una qué? Somos francesas. ¿Glosa? No sabemos qué es. Y ley corta que se aprueba para superar el escollo casi pasa, dejando fuera de la gratuidad a 9 universidades del Consejo de Rectores. Un problema de reacción que se arregló, pero eso es lo menor. Cuentan que tras ese repaso, Steve Harvey sonrió y pensó, ¿lo mío en Miss Universo? I have to apologize. Pelos de la cola al lado de todo esto. Bien, pues parte de la intensa agenda política de este año en nuestro país. Vamos a estar haciendo entonces un balance de lo bueno, lo malo, lo feo de este 2015. Y quiero comenzar por un tema que podría haber sido del pasado, de los comienzos de año, pero que resurge en los últimos días a raíz de la tercera declaración de Sebastián Dávalos Bachelet en la Fiscalía de O'Higgins y que para muchos fue un bombazo para cerrar este 2015. Esta declaración de Sebastián Dávalos en la que acusa una especie de boicot de parte del exministro del Interior Rodrigo Peñailillo y de su círculo más cercano, el llamado G90. Vamos de inmediato a hablar de este tema y lo unimos también con lo que es el balance de este 2015. Francisco Vidal. Empezaste por mí. Sí, pues, obviamente. Yo creo que es completamente increíble la versión de Dávalos. ¿Es inverosímil? Conociendo a los personajes, está fuera como de la cabeza pensar una conspiración para tapar Soquimich, que igual se iba a destapar, y como inventar Cabal. Si Cabal ya estaba en desarrollo. La reunión con Luxi ya se había hecho, las transacciones, sabemos los mails. Claro, pero dice que dejó reventarlo de esta manera el caso Sí, para que es taparan en el fondo la repercusión pública del otro. De la estrategia judicial del abogado. Ahora, claro, daño a la presidenta en lo político y en lo personal. Daño al gobierno porque coloca nuevamente la sospecha de las movidas. Complica a Vitar Girardi a Fernando Ayala por ese mail que salió en el Mercurio el otro día. ¿Ya? Desde el punto de vista que lo complica que Covace les contó, pero de ahí a que a partir de eso, Covace es bien amigo de nuestro mundo, y siempre viene para las campañas, y yo estuve en la campaña de Bachelet, en una, ¿cómo se llama esta? Rifa, no rifa, sino que... Bingo, y Covace se puso ahí con su billete. Pero lo que te quiero decir es que en la esencia no creo creíble la tesis de Dávalos. Ahora, él da cuenta también de una situación que tiene que ver con la influencia del G90 al interior del gobierno, no solamente en el Palacio de la Moneda, sino que en otros ministerios y la pugna que se generó ahí por el poder, finalmente, un gallito que hay al interior de... Eso es más viejo que el hilo negro, la gente... Pero ¿por qué lo destapa ahora Sebastián Dávalos? ¿Cuál sería la intencionalidad? Yo creo que es una estrategia de la defensa. No tiene mucha solidez jurídica, pero por lo menos yo lo miro como una especie como de evadir responsabilidades o colocar la desconfianza en otro foco. ¿Alguna intencionalidad política? ¿Intencionalidad política? No, o sea, no me imagino, conociendo a las personas, una pugna política entre Peñailillo y Dávalos más allá de chibuchinas y picanterías propias de la política. Pero una cosa grande, relevante, significativa, nada. Ahora, daño lo causó. Cecilia Pérez. La verdad que resulta
Impresionante este nuevo episodio de una teleserie que ya lleva un año y que digo teleserie porque ha ido teniendo condimentos ya no netamente jurídicos, sino que de galanes rurales, de la señora más inteligente al parecer que el niño, de la madre absolutamente traicionada por el hijo natural y por el hijo político. Una cosa bastante curiosa, pero lo concreto es que nosotros comenzamos el año 2015 con Cabal y vamos a seguir el 2016 con Cabal, o sea, vamos a ir con verano, Cabal con B larga, parece, absolutamente. Ahora, si uno viese una estrategia, como dice Pancho, sería una estrategia absolutamente estomacal, visceral, porque él concurre, para recordarles a quienes nos están viendo, él concurre voluntariamente a declarar ante el fiscal Toledo por el caso de la pérdida y los antecedentes que tenía el computador, finalmente. Y ahí es donde él señala, sí, yo mandé o pedí que se borrara, porque tenía legítimas desconfianzas con respecto al ministro Peñailillo o sus asesores de que pudiesen hacer algo con esa información para involucrarme negativamente, dado que ellos tenían antecedentes con respecto a la compra de terreno de Cabal. Por lo tanto, aquí sí hay aseveraciones graves de una parte y que yo creo que tienen que ser finalmente investigadas, y por eso hay parlamentarios que están pidiendo que se concurra por parte del señor Peñailillo a declarar frente a las acusaciones de Sebastián Dávalos. Por otro lado, bastante poca inteligencia emocional, por no dar otro calificativo, con respecto al daño que se le provoca a la presidenta, porque ya sea por Cabal o por Soquimich está metida al medio igual. Por Cabal, porque ella es la madre de un personaje que, junto con su señora, se hacen millonarios perteneciendo a un discurso que parte la nueva mayoría instalando en Chile de lucha de clases, que era el 1% de los más poderosos y ricos de Chile. Nadie obtiene un préstamo como los que ellos obtuvieron y nadie han tenido los resultados de ese negocio en términos de pecunio personal. O sea, ojalá cualquiera de los chilenos pudiésemos hacer un negocio de ese tipo con las facilidades que ellos obtuvieron. En el caso Soquimich, porque pone justamente a quienes habían estado fuera en este minuto del foco, como es Peñailillo y Arenas, que eventualmente fueron los artífices intelectuales de una empresa que no se le conoce otro negocio que no sea el reclutar operadores políticos para tener una precampaña, que es asesoría y negocios liderado por el señor Martelli, los pone nuevamente dentro. Cuando Peñailillo, algunos diciendo que en forma inteligente trató de dejar fuera a la presidenta, otros diciendo que hubo una advertencia, cuando el fiscal Toledo le pregunta derechamente, la presidenta Bachelet tenía conocimiento de que sus viajes a Nueva York eran producto de una precampaña, él dice, a sugerencia de mi abogado, voy a guardar silencio. Eso para muchos se entiende como un aviso. Lo vuelve a poner a él, Arenas, a Peñailillo, sobre un tema que es bien complicado, como es el prefinanciamiento o el financiamiento eventualmente de la precampaña de la presidenta Bachelet. ¿Qué tanto golpea a la presidenta este nuevo episodio del caso Cabal Eduardo Zafirio? Bueno, es obvio que Dávalos, una vez más, le ha ayudado mucho a que este tema aparezca como un tema relevante, y desde ese punto de vista es negativo. Y además ahora ha agregado juicios políticos de distinto nivel, que obviamente es complicado. Pero yo siento que la situación de la presidenta más delicada es que no se crea la versión que ella entregó desde el primer momento. ¿Del me enteré por la prensa? Exactamente. Y yo personalmente creo que desde que la presidenta dijo eso, se han producido a lo menos 4 o 5 hechos que demuestran la total autonomía con la que actúa Sebastián Dávalos. Estoy pensando una entrevista a 2 o 3 páginas en el Mercurio, en un momento que el gobierno estaba tratando de resolver este tema por la vía de su salida. Él lo levanta con declaraciones también bastante fuertes. Estoy pensando luego en el incidente que tiene cuando algunos de los niños son acosados por periodistas y esto termina, entiendo, viralizado en un video. Bueno, un par de garabatos a la periodista. Y además algunas actuaciones que ya tienen que ver con lo privado, pero que obviamente se prestan para una cierta resonancia pública, la presencia en un restaurante y en un concierto, digamos, entiendo que de bandas musicales. Y ahora tenemos esto. Entonces, yo diría, afecta,
porque repone un tema fuertemente, pero por otro lado, desde el punto de vista, creo yo, de personas de buena fe y que no estén buscando teorías conspirativas o solamente causarle daño político al gobierno, es una prueba bastante clara del grado de autonomía con el que actúa Sebastián Dávalos. Pero quiero hacer un comentario sobre los juicios políticos de Dávalos. Estas son declaraciones que él hace ante la Fiscalía, tendremos que escuchar las versiones de la otra parte. Es plenamente legítimo plantear lo que aquí estamos escuchando, de que parece inverosímil decir que esto forma parte de una operación para encubrir hechos donde van a terminar involucrados transversalmente un montón de personajes, de Peña y Lillo hasta el expresidente Piñera, digamos, en el caso de Soquimich. Pero hay otros juicios políticos de Sebastián Dávalos que yo creo que hay que tomárselo con un poquito más en serio. Yo creo que Dávalos, por las razones que sean, ha puesto sobre el tapete una cuestión que a mí me parece verosímil, que es un intento de copamiento clientelar del Estado por grupos de poder. Y este es un tema sumamente complicado para la política chilena y la nueva mayoría no se puede hacer la lesa. O sea, algo de cierto tiene lo que dice Sebastián Dávalos. Aquí estamos en términos estamos dando opiniones personales. Lógico. Pero a mí todo lo que es el detalle que entrega sobre el intento de copamiento de espacios de poder, incluyendo los 17.000 empleos de Integra y la enorme cantidad de fundaciones y lo apetecido que podría ser este cargo de director sociocultural, me hace mucho sentido. Y es una prueba más de que la reforma a la política, lo que está haciendo la Comisión Engel y el cambio de prácticas se impone. Porque, seamos sinceros, estas son prácticas del centroizquierda que ha gobernado más. Pero no creo yo que la derecha haya estado exento de todo este juego de caciques regionales y parlamentarios, pero diputados. De la crítica de Carlos Larraín al gobierno del presidente Piñera sostenida era que Renovación Nacional no tenía presencia en los cargos de gobierno. ¿Te acuerdas de Carlos Larraín? Sí, entonces era militante del yo creo Partido Conservador Republicano, seguramente. Yo creo que descalificar a Dávalos hoy día es bastante fácil, ¿cierto? Aparece incluso como un personaje estrambótico en alguna... ¿No te parece que aparece como un personaje aislado frente a una protección distinta que tiene el ministro Peñailillo con Enrique Correa, con Guido Girardi, con Sergio Guitart? Yo veo a Dávalos muy solo frente a una protección de la nueva mayoría hacia Peñailillo bastante distinto. Ese es un tema que plantea mucho, ¿no? Que finalmente Sebastián Dávalos hace esto porque se ha mantenido toda una barra de protección. Uno de los problemas que tuve en torno a Lo que pasa es que la situación, yo iría con más cuidado antes de meter juicios tan generales, porque hace 3 meses atrás, 4 meses atrás, el cargo que se hacía a Aut, a Vidal, a mí, a la propia Clarisa, era que se estaba dejando caer a Peñailillo. Y ahora el cuento es que hay una red de protección. No estás acá. Yo creo que personajes como Correa, por ejemplo, son personajes que están bastante fuera del cuadro del juego de las coaliciones en este país porque son personajes como ubicuos. Pero el mismo ministro Burgos dijo sumamente que era ubicuos. Yo más bien lo que siento es que Dávalos, que probablemente tiene bastante claridad que desde el punto de vista penal está limpio. Esa es mi impresión, digamos. Tiene que desarrollarse la investigación y los procedimientos que corresponden. Por razones que se me escapan, cobró cuentas políticas y él se sintió acosado desde el primer momento. Termino en 10 segundos. Desde el primer momento, por lo que dice, por un grupo de poder instalado al interior de la nueva mayoría que sintió que su nombramiento en la dirección sociocultural le iba a impedir cumplir con compromisos que había adoptado en distintas redes políticas al interior de la nueva mayoría en nombramientos y en cargos. Gonzalo Cordera. Sí, pero a mí me gusta tratar de analizar las cosas un poquito más institucionalmente, porque al final del día las personas pasan y lo que va quedando son los precedentes y las malas prácticas que se van instalando. Y yo aquí creo que hay un ángulo que no se ha tocado, yo no lo he visto tocado por lo menos. Después de todo este año, yo creo que todos los chilenos nos hemos formado una opinión sobre Sebastián Dávalos, su talento y sus debilidades, digamos.
Pero resulta que este mismo Sebastián Dávalos es el que fue colocado a cargo de todas estas fundaciones de la Presidencia de la República. Este es el Sebastián Dávalos, este señor que vemos que hace todas estas declaraciones estrambóticas, que ha hecho todo lo que Eduardo relató solamente en este año. Este señor se le puso a cargo de miles de funcionarios públicos, se le puso a cargo de un presupuesto de varios millones de dólares en el país. Y eso sí que yo considero que es una responsabilidad de la presidenta. Porque claro, a uno le tocan los hijos que le tocan, y a uno le tocan los padres que le tocan también, digamos, y eso no... los cargos que se le pueden hacer a las personas son relativamente limitados por eso, digamos. La presidenta no tiene la culpa, en definitiva, del buen o mal criterio que tenga su hijo. Pero sí es responsable de haberlo puesto donde lo puso. Porque los chilenos hemos conocido este año al señor Dávalos, pero yo me imagino que ella debe haber tenido una opinión más o menos formada de cómo era su hijo. Y si al hijo había que tenerlo a buen recaudo, si al hijo había que tenerlo cuidadito y vigilado para que no hiciera tonteras y no la perjudicara a ella en su gobierno, bueno, yo creo que había mejores formas de tenerlo a buen recaudo y vigilado que ponerlo en cargos públicos, que no es la primera vez que ocurre. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet, el señor Dávalos trabajó en la Cancillería. Pero venía de antes. Pero venía de antes, claro. Y era un cargo más... Pero no de la dictadura, parece, parece que era un gobierno también de la... No, de la dictadura, en una de esas no estamos, güey. Claro, venía de los gobiernos... Ahora de la derecha. Venía de los gobiernos de la propia, sí, de la propia concertación. Yo creo que de Frey en adelante o del agua. Entonces uno dice, mira, ¿cómo es posible? Y tampoco estaba en un cargo tan marginal ni relevante. Él estaba en la dirección económica de la Cancillería en el periodo exactamente. Hemos visto notas respecto de todos los viajes. Yo creo que fue un error de la presidenta Bachelet de lo nombrado. Claro. Si era el argumento, te lo compro. Yo en esto recomiendo mucho la columna de Carlos Peña de hoy día, en el Mercurio, donde él hace un análisis respecto de esto, digamos, respecto de lo premoderno que significa el colocar a una persona no en función de sus méritos, sino en función de su linaje, porque era el hijo. Yo creo que lo hizo además... Sí, pero también hay un tema de confianza en el hijo también. Claro, pero es que aquí es donde uno no... Madre y presidenta. Sí, pero es que aquí es donde uno no puede confundir... ¿Alguien se puede desdoblar? Tú puedes priorizar. A un cierto nivel yo creo que no, Francisco, pero a otro nivel sí te puedes desdoblar. Es necesario desdoblar. Yo creo que cuando una madre tiene que defender a su hijo, y yo en eso en algún momento fui mucho menos crítico de la presidenta, porque una cosa es cuando tú tienes que defender a un hijo. Sí. Y yo ahí no me siento con fortaleza para tirarle piedras a nadie. Si un hijo mío está en una situación compleja, yo creo que yo lo defiendo contra todo y contra todos. Pero una cosa distinta es proactivamente entregarle responsabilidades a un hijo fue un error. Que uno sabe que no tiene las condiciones. Pero tu crítica, Gonzalo, perdona, para ser preciso y distinguir las situaciones en cuadros que son muy confusos por la opinión pública, que tiene elementos de validez innegable y que solamente un fanático o una fanática te lo negaría, es distinto a el tema de que la presidenta estaba en conocimiento e incluso involucrada desde el punto de vista de intereses patrimoniales con lo que era la Operación Cabal, que ha sido gran parte de la campaña sorda pero persistente que hemos visto de febrero en adelante. Absolutamente no. Yo no creo que eso sea así, y de hecho yo creo que esa crítica primero se hace sobre la base de una suposición de intenciones, de una suposición del carácter de la presidenta, de una suposición respecto de sus cualidades éticas, no tengo idea. Y yo creo que ese ataque y esa suposición va a una cosa muy personal que además le hace daño también al país. A mí, por opositor que sea, no me gusta que el presidente de la República tenga un 25% de apoyo. Que la figura, que la institución del presidente de la República, que en la historia de Chile es central, se deteriore como se ha deteriorado en este gobierno, es algo muy malo. Y esas imputaciones, a mi juicio, contribuyen a eso, y eso es malo. Distinto es lo que yo estoy haciendo, que es hacerle un juicio por sus decisiones que se han demostrado políticamente que fueron equivocadas y en las cuales ella probablemente se dejó llevar por su situación de madre respecto de este niño que evidentemente es un inepto. Ahora, ese es uno de los grandes temas de este año. Ha sido sin duda un fantasma que haya estado presente, ¿no? Andrea. El principio dice... El misil.
¿El más fuerte? Yo creo ¿Lo más que duro la que tiene que vivir el baja... gobierno? Lo dijimos en Viña, ¿te acuerdas? El misil que rompió el corazón de Michelle La Bachelet. reducción de apoyo a la presidenta es cabal. ¿Y se va a poder en algún momento sacar Es ese tan peso de difícil encima eso. antes de terminar su gobierno? Voy a ¿no? decir una cliché. La confianza, te demoráis 10 años en construirla y te demoráis un segundo en destruirla. Salvo que se vayan aclarando las cosas por la vía También. de la comisión investigadora y el papel de Y la el- Fiscalía. y la justicia. Yo creo que lo mejor que le ha podido pasar a la presidenta es justamente que esto haya tomado el tono que tomó y que haya una investigación por parte del Ministerio Público en la sexta región. No habríamos sabido nunca cuestiones Nada. que no hemos enterado, que yo creo que ha sido sorprendente para todos los que estamos en esta mesa, digamos, de la cantidad de gente transversal, digamos, que está detrás de estos terrenos de Machalí, digamos, y esto puede seguir, digamos. Y en segundo lugar, la misma comisión investigadora de la Cámara. O sea, yo... Sí, pero el problema, Eduardo, es que la experiencia demuestra que el camino de la ilusión a la desilusión es un camino que tiene una sola vía, no es de doble tránsito. Sí, pero era una persona que tenía 80 y tantos % de aprobación en la última CEP. ¿Sabes lo que sucede? Que es súper verdadero el dicho que dice: cuando se rompen las confianzas, las trizaduras no se reparan, la trizadura queda. Y ahí Pancho hace un punto que tiene toda la razón. A la presidenta le podrían haber pasado muchas cosas y era, como se señalaba, incombustible, incluso frente a su primer gobierno. Salvo este punto. ¿Por qué? Porque golpea justamente sus atributos duros, que es la confianza, la cercanía, el sentir las personas de que era una persona, que la presidenta Bachelet representaba todo lo que un político en general se le detesta. ¿Te das cuenta? El tema de las influencias, del aprovechamiento del cargo. No estoy diciendo que ella lo tenga, estoy diciendo que en ella se reflejó para la opinión pública el caso Cabal. Y tanto es así que el verano pasado, como en la canción, se vino a pique por esto. Venían saliendo, como ustedes los han señalado, de un año legislativo exitoso. Bueno, 40%. Exitoso, 30 de enero del 2015 donde iban fue subiendo, 40%. exitoso para ustedes, con malas políticas públicas para nosotros, lo quisiéramos, pero sin exitoso duda. para ustedes. Pero Carlos Peña dice hoy día algo brutal. Dice que este apoyo a la presidenta, o la imagen de la presidenta, no era otra cosa que la proyección que la propia ciudadanía quería hacer. Vale decir que no son atributos reales, Eso es interesante. sino simplemente era una aspiración, proyección. un deseo, una Era tu mejor proyección. amiga, Pero cualquiera era tu sea, madre. aparte de Peña, de abogado, pasó a psiquiatra. Aparte de eso, digamos, lo relevante es que yo pienso que va a volver a ser. La figura, tú decías bien, era como la negación del conjunto de la política. Por eso era desprestigiada, incombustible. ¿ya? Entonces, como el misil va a más dramático esto, perdónenme, como yo conozco bien a los personajes, la presidenta Bachelet es lo más lejano en su vida concreta, cotidiana, a este escenario de la pasada, del billete fácil, del lujo, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, Del Lexus, de los terrenos. Del eso Lexus. es- O sea, es brutal. Como mujer, como madre y como presidenta. En ese orden, digamos. Bueno, pero así es. Pues, pero volviendo a tu tema original, creo que el error estuvo ahí. Ahora, ahí estaba viendo ahí justo los Twitter de alguna gente que nos escribe con el hashtag Estado Nacional. ¿Qué dice la ciudadanía? Y que da cuenta de que ese fue, algunos dicen, el principio del fin, porque finalmente fue del primer caso, de los primeros casos de este año que comienzan a dar cuenta de una situación que quizás muchos sospechaban, pero que no se había revelado, que tiene que ver con situaciones de corrupción al interior de las instituciones políticas, de los partidos, financiamiento irregular de campañas, etcétera. Y muchos se preguntan, bueno, ¿qué pasa el próximo año? ¿Llegamos hasta lo más fondo o aquí vamos a seguir descubriendo cosas? ¿Era necesario? Quizás habíamos estado todo este tiempo pensando en que nuestro país estaba absolutamente inmune a ese tipo de prácticas. Sin embargo, este año, el año de la verdad, de las revelaciones. Pero hace bien eso. ¿Hace bien? Hace bien a una persona, a una familia, a una sociedad, a una Con el pareja, costo que eso tiene, que sabemos que enfrentar además figuras enfrentar políticas las realidades. con aprobaciones Claro, paupérrimas. tienes dos caminos, la depresión, y pegarte un balazo porque está todo podrido, o bien la rectificación, la recuperación. Y lo que está pasando en Chile es eso, lo que pasa es que se coloca el foco solo, por así decirlo, con buen chileno, en la mierda. ¿No? Sin embargo, hay antídotos. La propuesta Engel, las leyes Que ya aprobadas. avanza bien lento, hay que decirlo, ¿no? No, pero ya hay 2 o 3 leyes ya aprobadas. Incluso la más importante, en mi opinión, es la que tiene que ver con que pierde el cargo el que hace trampa. Ni más ni menos. Siempre Eduardo reitera, y yo estoy con él, la necesidad de reaccionar, de rectificar.
Mira lo que pasó con las colusiones. Entonces yo creo que el país tiene capacidad de reaccionar. Pero ahora, aquí hay un comentario, perdona, Pancho, hay un comentario que yo no quiero dejar pasar, que fue el comentario que se hizo respecto de las quejas de Carlos Larraín. Acuérdate. Por supuesto. Pero pongamos las cosas en contexto. La queja de Carlos Larraín era precisamente porque el gobierno no le permitía poner gente que venía del gobierno, o sea, que venía de su partido. Y por lo tanto, esa cultura de la cooptación del aparato público por parte de las máquinas partidarias, al menos lo que muestra ese ejercicio es que el presidente Piñera no gobernó bajo esa lógica. A los partidos, no los pescó. O les parecía poco. O les parecía poco. Mira, el presidente Piñera es un hombre con sus virtudes y sus defectos, pero ya sea por virtud o por defecto, como uno lo quiera mirar, en este punto la cosa no anduvo mal. Está bien, pero el hecho político es el siguiente. Carlos Larraín era presidente principal del partido del presidente, y que el solo hecho de que una persona como Carlos Larraín, además senador, te plantee el tema, te demuestra que el fenómeno es generalizado. Y creo que es mejor enfrentarlo para poder resolverlo. De eso, de todas maneras. Yo había hecho un listado de lo bueno, lo malo y lo feo. Ya, siguiendo vamos con eso. el western. Vamos con eso. Y quiero partir por lo feo, que en este caso además es antipático, porque el feo en el western es simpático y está aliado al Estamos bueno. viendo como la película. Acá más bien los feos están aliados a los malos, entre comillas. Es obvio que son los escándalos dinero política y la situación de colusión. Espantoso. Y voy a decir por qué no lo pongo en lo malo, porque creo que en el largo plazo tenemos un bicho aquí. Tenemos problemas. Permiso, ciudadano. Pero, Pancho, por Dios. Pero tenemos un bicho, güey. Ya. Bueno, muchas gracias. Hay que cuidar a la nueva mayoría. A los demócratas cristianos en particular. Menos mal que se lo sacó cariñosamente, Sí. Pancho. Sí. Si fuera Porque Walker- otros se lo... Exactamente. Exactamente. Le deja la daño. Bueno, lo feo, escándalo, Lo feo. para político, el tema de la colusión. ¿Por qué no ¿Por digo qué feo y no malo? Si ese es un buen punto. Porque yo creo que lo más malo que pasó aquí en el largo plazo es la situación que hemos tenido en La Haya a raíz de si tuviera que ponderar, digamos, la situación que hemos tenido ahí a raíz de los temas con Perú y con Bolivia en distintos niveles, pero lo de Bolivia todavía ¿Pero sigue- el hecho de ir a La sigue Haya o el pendiente. hecho de cuál No, fue la yo resolución creo que del la tribunal? resolución en el Porque caso- eso se ha querido la plantear como que no fue tan malo La en resolución realidad. en el caso de los límites marítimos no era la que en justicia nosotros creíamos que nos correspondía y tampoco la que esperábamos. Entonces, esto es lo feo. Pero tiene solución. Tiene solución. Si el tema de la corrupción es bueno que lo aclaremos, porque de pronto el maximalismo y esto se llena de tartufo y gente que no paga impuestos, que no le paga la hora extraordinaria a sus trabajadores, que elude el Transantiago y que convierte chivo expiatorio a la política sin mirar sus propios pecadillos. El tema de la corrupción no es que estas cosas ocurran. El tema es cuando esto ocurre, La reacción. queda impune y se hace sistémico y terminamos con instituciones completas corruptas. Y esto lo hemos visto, digamos, en el barrio desde hace décadas. Entonces, por eso es lo feo. Ahora, lo malo ya lo señalé. ¿Y lo bueno? Y agregaría también que la caída del precio del cobre ha sido más acentuada de lo que pensábamos. Se hablaba de un precio de equilibrio en torno a los 2,5 y estamos en la mitad de lo que fue el pico en 2011-2012, 2. Y lo bueno, yo diría que son para mí tres cosas. En primer lugar, que a pesar de un crecimiento mediocre del 2%, las cifras de desempleo no han sido las que uno podría haber temido, y eso es fundamental, que ojalá se mantenga. Es un desempleo bajo para la ralentización tan fuerte del crecimiento. En segundo lugar, con todos los bemoles, creo que el inicio de la gratuidad es un desahogo enorme para algo que ha agobiado por décadas a las familias. Y en tercer lugar, creo que el cambio del sistema binominal fue sumamente importante. Y agrego una razón adicional. Yo no quisiera pensar lo que sería hoy día el clima de indignación, de irritación y de cuestionamiento a la política si es que el sistema electoral no hubiese cambiado. O sea, con binominal, después de estos escándalos, creo que la situación en la que estaríamos sería explosiva, porque no se vería horizonte alguno de movimiento en lo que son los cuadros políticos actuales. Los sistemas electorales no garantizan, obviamente, renovación alguna, ni cambios de prácticas por sí solos, pero hay sistemas que lo facilitan más que otros. El balance de Eduardo Zafirio. ¿Cecilia Pérez? Yo que tengo, también anoté, ¿También por lo lo bueno, malo. lo feo? Sí, Ya. igual que la película. No, yo creo que lo malo, y ahí no
no coincido en la línea que hace Eduardo, sin duda. Son los casos de colusión por todo lo hemos conversado acá, por todo lo que eso representa, por la pérdida de confianza, por el abuso, por el pasar a la codicia directamente, fregándote a millones de chilenos, fregándote un modelo económico que mientras más competencia tenga, debiese ser absolutamente más sano. Los casos de corrupción. Y aquí yo me detengo un segundo, porque yo creo que es importante ver no solamente el financiamiento fuera de las campañas legales, sino que directamente el cohecho. Y ahí yo creo que hay que observar en el 2016 la diferencia en lo grave que es haber vulnerado la ley electoral y tener la diferencia de haber sido cooptado por un empresario, por una empresa, para eventualmente legislar en torno a sus intereses. Yo eso lo encuentro gravísimo. ¿Y eso Perdona, Cecilia, ¿cuál es la diferencia que tienes conmigo? Estoy completamente de acuerdo. No, porque tú lo pusiste en lo feo, yo lo puse en lo malo. Ah, perfecto. No, yo lo puse en lo malo. Cecilia, no en lo pero ¿en feo. qué caso? No, eso es gravísimo. No, La acusación es contra Orpi. No, de todo lo que vengan. Sí, pero porque me refiero yo en eso siempre voy a ser, los tres profesores aquí me lo enseñaron en la escuela de Derecho, tanto Vidal, Cordero como Zafirio. Oye, uno va a esperar, no, imagínate la desventaja. Imagínate la. Bueno, Francisco siempre decía, no sé si como tirando un piropo, que había sido su momia mejor alumna, momia. Sí. Yo le recordaba que él partió siendo momio y luego se cambió, pero bueno. O sea, yo progresé. Sí, claro. No, aquí uno siempre tiene que esperar. Reagan decía lo contrario. O puede haber retrocedido. Que partió siendo demócrata. Uno tiene que esperar aquí finalmente las condenas, pero eventualmente hay atisbos transversales y todavía temas que uno puede ir conociendo el año 2016 y en eso yo veo que es una oportunidad. No creo que tengamos que caer en la depresión. Qué bien, en buena hora, que pasan estas cosas que se saben. Qué bien que la ciudadanía está pidiendo un umbral ético mayor, no solamente para la política, para el empresariado, para la iglesia, para los distintos grupos de poder que existan en el país. Incluso hay que verse también el ombligo de cada uno. Qué bien que la ética incluso sea mayor que la propia comisión de delito. Yo soy una convencida que hoy día la opinión pública castiga incluso más, no solo al que comete el delito, sino que mayor al que miente. Y eso habla muy bien de lo que está pasando en Chile y yo lo veo como una oportunidad. Lo feo, sin duda, para mí, la fractura de la amistad cívica. Este era un país, y lo conversamos con Eduardo antes de entrar al Congreso, él como diputado, yo como jefe de gabinete de una parlamentaria, donde en el Parlamento en los 90 uno podía tener diferencias, se podían enfrentar con pasión esas diferencias, pero existía la amistad cívica, el poder conversar, el poder caminar tranquilo por tus distritos, el poder incluso desde la transversalidad empujar por proyectos en conjunto que le hicieran bien a los ciudadanos. Eso hoy día uno lo ve en una polarización que es muy preocupante, donde sin duda se han perdido las confianzas, sin duda permite socavar mucho más las instituciones y yo creo que tiene que haber un punto de inflexión en que nos pongamos de acuerdo sobre todo los que están llamados a gobernar hoy día, de decir esto se va de una vez por todas al barranco o hacemos esfuerzos por recuperar algo que es tan importante como son los cimientos de la democracia, porque si no, yo vuelvo a insistir, lo más fácil va a ser el populismo, lo más fácil va a ser el Podemos de España, que hoy día tiene el mismo discurso del chavismo de hace 8 años atrás. Y ahí uno ve cómo está Venezuela. Y ahí yo creo que hay un desafío a enfrentar desde todos aquellos que están llamados a gobernar en cada uno de los ámbitos que se desarrollen. Lo bueno, y voy a hacerle cariños al gobierno, lo bueno, haber sacado adelante el acuerdo de unión civil, más allá que coincido contigo del cambio del sistema electoral, pero sobre todo el acuerdo de unión civil, que ahí no pasó la retroexcavadora, se fortaleció el acuerdo de vida en pareja del gobierno del presidente Piñera y se sacó un muy buen proyecto y finalmente una ley que da cuenta de ir dejando atrás discriminaciones que son importantes y sobre todo dando reconocimiento y dignidad a las relaciones de amor. Yo creo que el nombramiento de la dupla Burgos-Valdés, aunque ellos traten de no decir que son dupla, uno lo ve como una señal auspiciosa, aun cuando no tengan logros concretos hoy día, se nota que van en contra de todo. Del oso, de la se derecha, van en contra. No, yo de verdad que no te creo, Pancho, yo creo que de verdad que ellos tratan de hacer esfuerzos legítimos por ser, en el caso de Valdés, responsable con las arcas fiscales frente al llamado del populismo a financiar todo cuando no hay, y Burgos a establecer un clima político que permita avanzar en democracia. Yo todavía no veo logros concretos, pero ahí yo creo que es una jugada interesante. Y por último, la concreción del Chile Vamos, que yo veo que hoy día se ve con buenas proyecciones para hacer más que un pacto electoral. Se vio en el acuerdo que se llegó finalmente en el Senado con la ley de gratuidad, donde conversando se pudo
avanzar sobre todo hacia la discriminación que se promovía hacia los CFTs y los IP. Gonzalo Cordero, lo bueno, lo malo, lo feo. A ver si tenemos también lista ahí. A ver, partimos por lo feo en esta... Yo partí con lo malo, Eduardo partió con lo feo. Ya, partamos por lo feo. No, para mí lo feo de este año, y mirando el tema público como lo miramos nosotros, es lo que Andrés Velasco acaba de definir respecto del proyecto de gratuidad en la educación, la chapucería. Yo creo que este gobierno ha dado muestras de un nivel de improvisación en la implementación de sus políticas públicas, más allá de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con el contenido de las mismas, de chapucería. O sea, a mí me resulta total y completamente incomprensible que este gobierno, después de 2 años, su principal reforma, su buque insignia, que es esto de la gratuidad, lo haga con proyectos de ley que son evidentemente improvisados, redactados el día anterior en la noche, que caen en errores que son ya realmente absurdos. Porque una cosa es lo que impugnó el Tribunal Constitucional, que era un error más bien de fondo, digamos, y que uno podría decir, bueno, ahí hay concepciones distintas, cuando más uno podría decir quienes redactaron el proyecto estaban equivocados a la luz de acuerdo al criterio del Tribunal Constitucional. Pero otra cosa es que después, cuando mandan el nuevo proyecto, se equivocan en su redacción de forma tal que dejan un montón de universidades fuera, por un tecnicismo de la estructura jurídica. Eso me habla a mí de chapucería, de improvisación. Y eso yo creo que ha sido a mi gusto lo más feo de este gobierno. Y eso ha pasado también en la reforma tributaria, que hoy día estamos con un proyecto de ley para reformarla porque tenía un montón de cosas que simplemente no funcionan. Entonces, para mí, ahí está lo feo. Lo malo, para mí, es una moneda que tiene 2 caras y que son 2 cosas, pero se topan finalmente, que son la caída en la credibilidad, en la confianza y en la respetabilidad de toda la élite, de la élite política, de la élite empresarial, de una manera que realmente alimenta cualquier tipo de proyecto populista, de proyectos anarquistas. Pero lo malo, Gonzalo, es que haya caído, o lo malo es lo que hizo que eso finalmente cayera, ¿no? Sí, las razones del por qué cayeron la credibilidad en las instituciones políticas, en el empresariado, hasta en el fútbol. Hasta en el fútbol. Hasta en el fútbol. Hasta en el fútbol. ¿Sabes lo que pasa, Andrea? Que aquí yo creo que quiero traer a colación una discusión que es típica, digamos, y que a mi juicio permite iluminar este problema. Las cifras de delincuencia. Las cifras de delincuencia, cuando aparecen y aumentan, muchas veces se dice, por parte de expertos, de gente seria, se dice, no, mire, si el problema aquí no es que la delincuencia haya aumentado tanto, sino que la gente está denunciando más. Hay más confianza en el sistema, hay más credibilidad en el sistema, la gente, por lo tanto, la cifra negra ha disminuido. Yo creo que aquí tenemos una mezcla. La sociedad ha ido evolucionando, por muchas razones. Hoy día los estándares de transparencia son mucho mayores. Entonces, por un lado, tenemos un problema de corrupción en muchas partes que es real, y por otro lado tenemos una capacidad de conocer los hechos mucho mayor. Entonces, esa reunión es muy compleja. Ahora, tú tienes razón, si el punto aquí, yo lo que estoy poniendo como malo es el efecto que todo esto provoca en la sociedad, porque esto es disociador, y esto no genera un clima ambiente favorable a proyectos políticos serios de cualquier ideología que sea. Y por otro lado, que a mi juicio es un ingrediente de lo mismo, que se potencia con lo mismo, es el estancamiento en el desarrollo del país, el estancamiento económico. Porque a pesar de que este es un país que hoy día tiene 22, 23 mil dólares de ingreso per cápita, por lo tanto tiene una actividad relativamente importante que hace que el estancamiento no se sienta como se sentía cuando este era un país de 8 mil dólares de ingreso per cápita, a la larga la frustración de expectativas se va a producir. Y esa frustración de expectativas en términos de mejores empleos, en términos de salir de vacaciones, de mejorar o tener auto o tener casa, en fin, o mejorar lo que se tiene. Esa frustración de expectativas con una falta de credibilidad en todo tipo de élite, a mi juicio, augura un periodo en este país que va a ser crecientemente difícil de gobernar. Pero no es un destino ineluctable. Esto se va a agravar y se puede llegar a ese cuadro, que lo hemos visto, por lo demás, en otros lugares, bien cercanos, si es que no hay voluntad de reforma. Y en la medida que haya voluntad de reforma, yo creo que esto es plenamente superable y todavía no hemos llegado, afortunadamente, al umbral crítico
que te lleve a corrupciones sistémicas con amenazas de desplome institucional que en caso de un país como Chile son extremadamente complejas. O sea, todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo en la medida de que se hagan los cambios, no solo jurídicos, que son necesarios, por supuesto, sino que también de práctica. Y para ser bien sincero, yo he visto una mayor capacidad de autocrítica, probablemente por la presión del mercado, digamos, que es muy veloz en la élite empresarial, pero me preocupa mucho lo que está ocurriendo con el establishment político respecto a las reformas. Pero ¿sabes lo que pasa, Eduardo? Yo te escucho teniendo razón. Al final uno se da cuenta por qué motivo tú estás sentado en ese lado de la mesa y yo estoy sentado en este. Yo creo que no hay que confiar tanto en las estructuras. No hay que confiar tanto en los cambios normativos. Por supuesto que son fundamentales, por supuesto que influyen, por supuesto no que... es el ADN de la derecha. Obvio, hay que confiar en las personas. Hay que tratar de... En mate. Hay que poner el esfuerzo en que quienes ejercen cargos públicos, quienes ejercen cargos de responsabilidad, quienes llegan a ocupar posiciones de poder en la sociedad, haya un entorno social, cultural, valórico, que promueva que lleguen personas a esos cargos. Pero eso no es incompatible con los cambios institucionales. No es incompatible. El problema es cuando se pone todo el acento en los cambios institucionales y al final se convierten en una excusa para que al modo de Lampedusa todo cambie para que todo siga igual. Gonzalo, nos quedó pendiente lo bueno. Lo bueno. Y aquí yo me quiero apartar de lo que es típico de los programas políticos. Fíjate que a mí me ha impactado mucho y creo que hay un caso que vale la pena investigarlo más para conocerlo mejor en todas sus aristas, que es el del asesinato del funcionario de la PDI, el subcomisario de la PDI que acaba de ocurrir. Fíjate que lo considero un caso emblemático, esperanzador. O sea, por varias razones, por cómo ocurrió ese episodio. Primero, un señor que estaba de vacaciones, que estaba comprando con su señora que está en avanzado grado de embarazo, que frente a la circunstancia del asalto cumple con su deber, a mi juicio, más allá de lo que era exigible, porque no solo cumple con su deber en el lugar mismo del asalto, sino que persigue a estos delincuentes, que eran, entiendo que 5. O sea, en una inferioridad numérica impresionante. El tipo no se queda con su mujer, va más allá y lo asesinan. En el mismo lugar habían, según hemos sabido, otros funcionarios de investigaciones, todos de mayor grado que él, siendo él el único oficial subalterno que había ahí. Él es el que cumple con su deber. Se trata de una institución que, digamos, la verdad, en toda la élite de este país, claro, formalmente siempre en los discursos se hacen loas, pero en el fondo uno escucha siempre que es una institución que se mira un poquito en menos, que se le atribuye corrupción, que tiene los problemas que tiene toda policía en todas partes del mundo. Entonces, una persona en ese contexto que haya cumplido con su deber como cumplió, hasta ese punto, que proviene de una institución como investigaciones, una institución que yo diría es una institución relativamente humilde, efectivamente. A mí eso me da esperanza. Fíjate que a mí me gustaría... ¿Y que haya habido sanciones también? También. Pero a mí me gustaría saber incluso más de la vida de ese hombre, porque yo creo que las personas cuando tienen esos momentos de gloria, esos momentos de gloria suelen ser coincidentes con una vida, con una trayectoria. Y a mí me da esperanza que hayan servidores públicos, porque ese hombre es un servidor público como él. Francisco Vidal. Le da sentido hasta rendir la vida si fuera necesario. Efectivamente. Y él sintió que era necesario. Que es el mayor compromiso en una sociedad frente al colectivo. Exactamente. Oye, lo malo, la podredumbre, el abuso, la sinvergüenzura, la mierda, que el país está taqueado. Lo feo, esta es mi obsesión, la desigualdad del país. El último informe del Banco Mundial es lapidario. Porque no solamente pescó los antecedentes de la CACEN, que es lo tradicional, sino que los cruzó con el Servicio de Impuestos Internos, con las declaraciones de ingresos del 10%, del 5% de barriga. Y perdonen el tecnicismo, pero en el mundo se dice que la coeficiente Gini es una primera aproximación. En Chile 0,50 de acuerdo a la CACEN. En Europa 0,31 después de impuestos. En Chile 0,65.
de acuerdo al Banco Mundial. O sea, la desigualdad no solamente está ahí, sino que es más fuerte de lo que, por lo menos yo pensaba. Y lo bueno de una mezcla es que haber destapado la mierda. Yo creo que es como el alcantarillado. El sopapo, ¿cómo se llama ese cuando se sale del baño, no? Sopapo. El sopapo. Cuando hay impunidad en estas materias está Exacto. Lo mejor es la capacidad de reacción del país, de indignación. Y paso el aviso que a pesar de todo, la chapucería, mira, nuestros errores, las vacilaciones, los matices de Walker, a pesar de todo. Esa es tu segunda obsesión. No, Walker. después de la desigualdad. Después de Walker. Fíjate que después de todo, 25 años nos demoramos en derribar el muro del binominal. Po. Y lo hizo ni nada menos que Pinilillo, el tan vilipendiado. Ninguno de los ministros, incluyéndome a mí, como interior, lo pudimos. Pinilillo. ¿Qué tal? Pero perdona que te interrumpa, Pancho, pero en tu diagnóstico que lo peor, que lo más horroroso, lo que te mata a ti es la desigualdad de este país, no me hace sentido con que después lo que consideras mejor y más importante sea una reforma política. Ah, no, que tengo una listita. Esa es la política. O sea, tu corazón, el diástole no tiene consonancia con el sístole. Y yo te voy a decir el sóstele. Ya, digámoslo rápido, porque nos tenemos que ir a la pausa. El binominal en lo político, el acuerdo de unión civil en lo cultural. Oye, la inclusión en la educación particular subvencionada, fin al lucro, fin al copago, fin a la selección, la gratuidad que empezamos. Fin a la educación particular subvencionada. Fuera del mercado, pues. La muerte. Claro. Fuera del mercado. Claro, retroexcavadora, vamos, señor. Quintana lo dijo más gráficamente. Y ¿qué le gusta el la dedo del mejor lago? reforma tributaria desde el punto de vista de la equidad. No, Muy simple. Tan buena que no llegó a aplicarse. Pancho, van en la segunda. El 93% de lo recaudado cayó en el hígado de la derecha económica, el 1%. Pancho, le Ya, hicieron pues, ahí está pésimo. la lista, ¿no? El balance de Francisco Vial y de todos nuestros panelistas. Nos vamos a ir rápidamente a la pausa. Nos vamos a la pausa, sí, porque ya está nuestro invitado, el rector de la Universidad de Chile, Elio Vivar. Bien, ya estamos de regreso en Estado Nacional. Seguimos conversando de algunos de los temas de esta semana y de este fin de año también. Estamos con nuestro invitado, el rector de la Universidad de Chile, quien ha estado en el centro del debate respecto a la gratuidad en educación superior, Enio Vivaldi. ¿Cómo está, rector? Muchísimas gracias por acompañarnos. Además, llegó con regalos navideños para todos. Sí. Un libro muy lindo hecho por los estudiantes de la Cuentos de la Ciudad Gris y la Universidad Sur. Sí, pero tiene la gracia que nosotros teníamos la idea de hacer algo en un formato que le gustara a los jóvenes, una manga de historietas, y lo dejamos en manos de los estudiantes. Lo dirigió la gente del Instituto de Comunicación e Imagen, y salió una cosa muy linda con respecto a lo que una universidad, traerlo, lo que deben considerar. La mejor ilustración, un chuncho. Precioso. Sí. Gracias por los regalos, rector. Yo estoy buscando la escuela de Derecho. Y vamos a comenzar. Está por actividades de la universidad que se reflejan, algunas son más de derecho. Vas a encontrarte con Tomás Jocelyn Hall. Rector, vamos de inmediato a comenzar entonces a conversar respecto al que ha sido el tema no solamente de esta semana, de las últimas semanas, el debate de la glosa presupuestaria para gratuidad en educación superior, que se resolvió finalmente, pasó por el Tribunal Constitucional, tuvo ahí un trámite express en la Cámara Baja y la Cámara Alta, y bueno, finalmente es promulgada y se despacha ya. ¿Usted queda contento, satisfecho con esta ley? ¿Le parece que cumple con las expectativas que se tenían? O sea, por supuesto que sí. Yo creo que es una ley que ayuda mucho. Si uno piensa el debate, cómo se dio, creo que fue extraordinariamente clarificador, porque algunos conceptos fueron por primera vez puestos en el debate. Por ejemplo, ¿qué es una universidad? Desde luego, que es lo que debería ser que un estudiante exija como universidad. Y por sobre todo, ya sin lugar a duda, la idea de que hay un conjunto de universidades que son las universidades estatales a través de la cual la nación entera, Chile entero como país. Y cuando digo esto, enfatizo el pluralismo que caracteriza a la universidad estatal. En otras palabras, todas las ideologías que hay en Chile ya se expresan y dictan un paradigma en torno al cual sirve de punto de referencia para el resto del sistema universitario. Entonces, que se haya distinguido a las universidades estatales
me parece extraordinariamente importante para ordenar el debate que viene enseguida. Habrá universidades que dirán, yo soy prácticamente igual a una de estas universidades. Creo que es obvio el caso de las universidades de Concepción, la Austral, la Santa María, que se parecen muchísimo a una universidad pública. Hay otras universidades que tienen legítimas diferencias por su origen mismo, ya como son las universidades católicas, pero cuyo prestigio académico no discute nadie. Y así el conjunto de universidades se irá ordenando y diciendo, pero el Estado cumple con su deber de decir, señores, a los jóvenes chilenos yo les estoy ofreciendo estas universidades que son para todos ustedes, donde están representadas todas las ideologías, todos los puntos de vista y que asume la responsabilidad del país. Eso a mí me pareció un logro extraordinario sobre esto. Y lo otro, por supuesto, el tema de la gratuidad. Se habló mucho, todavía se habla de que por qué beca, no, pero yo creo que otra cosa que quedó claro que hay jóvenes que tienen derecho a la gratuidad en la medida en que son meritorios y que no han tenido las oportunidades de hacer una justicia. Yo creo que hay una buena pregunta, es ¿a quién le hablaba la presidenta cuando daba el mensaje el 21 de mayo o cuál es el destinatario de esto? Y yo creo que sería un error decir, la presidenta le hablaba o aquí estamos preocupados de qué pasa con estos niños pobres, porque realmente yo creo que hay que entender esto como que la presidenta le está hablando al país. O sea, le dice, Chile, ocurre que hasta aquí hemos tenido un sistema que deja a nuestros niños en tales y cuales condiciones. De ahora para adelante hay un conjunto de jóvenes chilenos que van a tener derecho a ingresar a la universidad en la medida que muestren los méritos para ellos e independientemente de las opciones económicas que tengan. Y ese mensaje, creo, se lo está diciendo al niño pobre que va a ingresar, como también al niño del quintil 5, del quintil superior, le está diciendo, mire joven, su universidad se enriquece hoy día porque va a tener la posibilidad de compartir, de convivir, de conocer lo que es la vida de otros chilenos de otros estándares socioeconómicos. ¿Y qué le está diciendo al joven que tenía presupuestado estudiar, que quizás hoy lo está analizando, hoy día que se conocen los resultados de PC1, que tenía previsto estudiar en un centro de formación técnica, en un instituto profesional, con calidad acreditada, con hasta 7 años de acreditación, como en el caso del DUOC, y que no va a tener gratuidad en esta oportunidad? Eso hay que responderlo del óleo, po. Lo que echaron abajo, lo que tú estás preguntando. Quiero preguntarle al no, fue una brevísima interrupción. No, pero está bien. Sí, porque usted dice, ese es el mensaje, la señal que está dando la presidenta. ¿Qué señal le está dando a esos estudiantes? Sí, yo no podría esperar, en primer lugar, sería absurdo que usted me preguntaba por la glosa. Y a mí me importa mucho destacar lo positivo. Por otra cosa, además, que este es un país en el cual nadie agradece, nadie felicita, nadie pide disculpas, ¿me entiende? Entonces, y sobre todo con los jóvenes, me importa mucho que este mensaje llegue a los jóvenes. La reacción de espontánea de ellos ante cualquier cosa es, esto está malo. O sea, esto... Y a mí me gustaría que empezáramos a pensar en términos de, hemos avanzado, yo creo que esto ha sido un gran avance realmente. Ha sido un avance en el cual, muy bueno que haya habido, en definitiva, que el conjunto, transversalmente, el conjunto de las fuerzas políticas hayan llegado a un acuerdo, me parece extraordinariamente positivo eso. Y por supuesto que es un acuerdo que estamos llegando, es verdad, tratando de hacer algo este año, después de 25 años en que nadie hizo mucho. Entonces lo primero que yo diría es hablar con un poquitito, digamos, ya de decir, bueno, la verdad es que yo, no habiendo hecho nada por 25 años, hoy día critico, entonces critico con un poquitito de criterio, ¿entiendes? A mí me parece lamentable que no hayan quedado los estudiantes de CFT y IP, pero también hay toda una historia, pues. O sea, acuérdense lo que eran los institutos profesionales, acuérdense cómo se los sacaron al Estado, se los pasaron por nada. Retroexcavadora. A los privados. Es que por eso mismo lo pregunto, rector, porque... No, estoy hablando del 81, de cuando... Esa sí que fue de verdad. Se lo pregunto porque siempre se habla y se pone en la discusión la necesidad de poner fichas en la educación técnica en nuestro país, que es una deuda pendiente, que ha estado como el patito feo de la educación. Sin embargo, a la hora de tomar decisiones, nuevamente queda en un segundo lugar. Bueno, la intención no era esa, pero yo digo, también ahí hay un tema de cómo se ha manejado esto, porque el incremento en la educación técnico profesional se debe, es un juego fundamentalmente de privados, digamos, hay un tema de acreditación, hay un tema de ganancia, hay muchos temas que en Chile prácticamente todo el mundo no sé cómo, la verdad es que yo no entiendo cómo no los quiere tocar. Por ejemplo, hay un tema que es tremendamente importante. Cuando una institución tiene ingresos en la universidad, ¿en qué los invierte? Y nos vamos a encontrar con que hay universidades que han tenido desde el 2005 a la fecha, han triplicado sus ingresos, y han mantenido absolutamente igual el número de profesores, el número... ¿Me entiendes? Entonces, hay un sistema privado que debería, de alguna manera, ser llamado a terreno.
Una de las reflexiones más profundas, más brillantes, más inteligentes que yo he leído es de Arturo Fontaine Talavera cuando hace el prólogo del libro de Zipper ya sobre el sistema universitario. Y lo que él está diciendo un poco es, mira, si no somos cuidadosos estamos destruyendo la opción de mercado en las universidades, porque estamos haciendo las cosas tan mal ya en el sistema privado, ya con notables excepciones que podemos hablar después, digamos que son universidades muy buenas dentro del sistema privado, pero en general el riesgo que corremos es que esto quede como una cosa en la cual hay tráfico de influencias para conseguir acreditaciones, en la cual hay un tema, digamos, de no inversión en educación, hay un tema de, bueno, está el Penta por aquí, el otro por allá. Entonces creo que también hay un llamado de atención importante, es decir, queremos, dice él, que haya un muy buen sistema estatal y un muy buen sistema privado. Y lo que él hace ¿Y hay una deuda también ahí con el sistema estatal? Con el sistema estatal, pero por favor, con el sistema estatal sí que hay una deuda, porque, por ejemplo, le pongo, por ejemplo, el crédito carnaval del Estado hace que desde el 2005 a la fecha se multiplica por 3. Ya el ingreso a las universidades privadas prácticamente se mantiene, el ingreso a las estatales. Y hay un estudio muy serio, muy bueno, que hicieron el CRUSH, en el cual explican explican este incremento enorme que hoy día se usa como un argumento a favor de las privadas, que realmente es como poco decoroso, porque en el fondo han crecido en forma muy irresponsable, sin tener inversión que acompañe a su crecimiento, a diferencia de las universidades estatales, la Universidad del CRUSH, perdón, que hay una correspondencia perfecta entre los mayores ingresos que van obteniendo y lo que responsablemente hacen con el aumento de matrícula, ¿me entiendes? Cecilia Pérez tiene una pregunta para... Usted no tiene ninguna autocrítica de lo que fue, porque eso lo planteo para que no lo tome en lo personal, sino que por el cargo que usted ostenta. Usted es el rector de la Universidad de Chile, que debiese ser y es la universidad tal vez más importante de las estatales, o es la universidad más importante estatal de nuestro país. No tiene una autocrítica porque yo... Todo lo que le vengo escuchando ahora, primera vez que lo escucho hablar de mérito, en términos de que los alumnos, que era absolutamente un tema que nosotros pusimos en la palestra, alumnos con mérito, sin capacidad económica, que pudiesen ingresar a la educación superior que ellos pudiesen elegir, llámese universidades estatales, universidades privadas, CFT, IP, sino que ustedes siempre se comportaron, y en particular usted, que tomó una vocería importante dentro del CRUSH, como una especie de jefe sindicato del CRUSH, más que de rector de una de las universidades más importantes de Chile. ¿Por qué se lo digo? Solo se vio una defensa a las universidades del CRUSH, con un dejo bastante discriminador con respecto a universidades privadas, que lo acaba de volver a señalar, que teniendo no solamente buena calidad y rendimiento, en muchos casos mejores que incluso que las universidades estatales, sino que más con un dejo discriminador hacia los CFT y los IP. Si estuviera sentado ahí el rector Sánchez, le diría algo distinto. Le diría cómo él adscribe a la gratuidad dando los mismos argumentos por los cuales señala que podrían ser para adscribir o no adscribir. Una cosa absolutamente contradictoria, y además no haber tenido la fuerza para defender al DUOC. ¿No se hace autocrítica que el CRUSH parezcan siempre los privilegiados, como dijo el rector Montes, una especie de cartel? O como dijo el rector Benítez, creo que fue el Adolfo Ibáñez, una especie de matonaje constante del CRUSH por sobre el resto de las universidades, y dentro del CRUSH de las estatales por sobre las tradicionales. Vamos por parte. Decir que la universidad es meritoria, es patrimonio de algún sector. No, estoy hablando de los alumnos. Sí, estoy hablando de los alumnos. Pero el mérito es el alumno más que de la universidad. O sea, decir que la universidad es meritoria es algo de lo cual a nosotros nos convencieron en el curso de este año. Eso sí que no, o sea, claramente nosotros partimos de la base precisamente que uno de los peores problemas que ha ocurrido en Chile es que el mérito académico fue absolutamente puesto en tercer plano. Cuando uno ingresa a la universidad, no hay otra forma de definirla que un ambiente. Uno genera ahí un ambiente en el cual, por ejemplo, en mi caso, a fines de los 60, primero escuché a Maturana, por ejemplo, a Humberto Maturana hablar sobre qué es la vida, qué entendemos, cómo podríamos definir lo que es vivo de lo que no lo es. Uno escucha a Hermann Niemeyer hablar de cómo para entender una enfermedad uno tiene que entender qué está pasando a nivel molecular en el organismo que me explica la enfermedad. Y eso eran aperturas de mundo que uno tiene. Eso es una universidad. Es por sobre todo un ambiente y un entorno. Transformar eso en lo que fue transformado en Chile. Y la vergüenza más grande, porque fíjese, de todas las cosas más paradojales, es que se critica cómo esto se va a discutir en una ley de presupuesto. ¿Y dónde más lo vamos a discutir? Por favor, en Chile, ¿a quién le ha interesado alguna vez convocar, decir, qué va a pasar con la sociedad del conocimiento en Chile?
necesitamos hoy día, quizás como en el siglo XX fue la Corfo, ver cómo a través de las universidades generamos un nuevo concepto del país. No podemos seguir dependiendo como país monoproductor. Esos son los problemas a los cuales hay que convocar. ¿Qué rol juegan ahí las universidades? ¿Por qué defender las estatales? Porque a alguien le cabe duda que el desarrollo socioeconómico del país y de las regiones depende, en primer lugar, del paradigma que logren instalar las universidades estatales. ¿Usted cree que alguien de regiones va a pensar que el desarrollo, o sea, la identidad étnica, el desarrollo económico, ya el desarrollo cultural de esa región va a ser de una entidad que tiene una casa matriz en Santiago, que dicta cursos allá? Lo que pasa es que lo último que he querido yo, y eso es muy bueno que usted me permita hacer la aclaración. Sí, para que no salga que usted es una persona con prejuicios. Sí, ese es el punto, gracias. Pero ese es el punto. Pero el tema es que nosotros hemos sido brutalmente agredidos, o sea, acusar de cartel. Yo tengo una teoría y me curiosa que de alguna manera lo que aquí se hizo fue ampliemos el ámbito de negocios de los privados, pero conservemos esto más o menos incólume, ¿ya? Y yo creo que lo que hicieron consciente o inconscientemente todos los gobiernos hasta acá es decir, el CRUSH nos da garantía de que estos tipos sí son universidades, ¿ya? Y que de alguna manera los protegemos, pero, entre paréntesis, cuando hablamos de nuevo de la alza de la matrícula, les cuento que cuando se hizo el CAE, se obligó a mantener a las universidades del CRUSH con un máximo de 6% de crecimiento. Si eso es ser un cartel, no sé. ¿Ah? Tasa usurera de crédito con aval del Estado. No, pero se multiplicó por 3 el ingreso a las universidades privadas y se mantuvo con un crecimiento máximo de un 6% anual a las del CRUSH. ¿Qué cartel es ese? O sea, harto poca influencia tiene ese cartel, ¿no es cierto? Y en estos momentos, ¿en qué lugar el Estado se hace responsable del 15% del estudiantado en educación superior? ¿Sabe cuánta plata da la universidad privada? 1.500 millones de dólares. Cuando yo era niño iba al cine, en las películas, el gran robo que se hacía, digamos, a un banco o a un casino era $1 millón, una cantidad, y para uno como cabrón chico, chuta, $1 millón, ¿qué será eso? Son 1.500 millones de dólares. Ahora, esto otro es decir que cada joven vaya darle facilidades para que vaya y se endeude. Mire, yo le haría al chileno que está mirando en su casa 3 preguntas que yo creo que son claves. 1, ¿cuánto paga por la universidad? ¿Qué le significa la universidad desde el punto de vista de costo económico para ellos? ¿Cuánto incide en su presupuesto? ¿Cuánto está pagando por lo que es universidad? ¿Cuánto le cuesta el tema universidad? Lo segundo, la calidad de lo que está recibiendo. ¿Cuánto piensa que es la calidad? Lo que estoy pagando, que es harto, bueno, Patricio Vaso... De lo más alto que hay en el mundo. En el mundo. O sea, si uno lo relativiza a los ingresos de la población, aquí es donde es más caro. Lo segundo es, ¿qué estoy recibiendo a cambio de esto? O sea, estoy pagando mucho y lo que recibo, ¿es bueno o no es bueno? Y lo tercero, que es lo más dramático, es ¿para qué me sirve esta inversión? Si perdón, esto lo estoy planteando desde luego desde el punto de vista de la transacción que está involucrada. Entonces, ¿para qué me sirve esta inversión? ¿Y para qué me sirve esta inversión? El 40% de los jóvenes, hay un estudio que lo demuestra, perdieron plata. No hablemos, que ocurre en las privadas más que en las otras, no hablemos de lo que es, por ejemplo, la enorme tasa de deserción, en que quedan endeudados, pero no reciben después absolutamente ningún beneficio de eso. De vuelta. ¿Te fijas? Entonces, es realmente una situación dramática. Ahora, me apresuro que yo lo que no quiero por ningún motivo es caer yo en la estigmatización. Yo creo que esta es una pelea que se dio en el asunto del presupuesto porque no había dónde más darla. Yo creo que hay mucho interés económico en juego, pero también me apresuro a decir, perdón, termino con esto, yo que tengo el más alto respeto por muchas de las universidades privadas. Y lo que pasa es que la vida académica es una vida de convivencia. Si me dice, por ejemplo, la Universidad de los Andes. Bueno, la Facultad de Medicina ahí la hicieron. Don Fernando Rego, doña Elisa Maruch. Ambos fueron profesores míos. Con ambos trabajé yo en la Chile, tengo la mejor opinión de ambos, ¿me entiendes? Este es un ambiente, el ambiente académico es un ambiente de convivencia, de complementariedad, no es un ambiente de andar peleando y andarse... Ese componente lo pusieron otros. Eduardo Zafiro tiene una pregunta. Bueno, usted es rector de una universidad de nuestra universidad, cuya parte de su historia se confunde con la historia de la República. Pensemos simplemente en algunos rectores de la Chile, Andrés Bello, Diego Barros Arana, ¿no? Nos habla eso de la envergadura de quienes la dirigieron y de lo que fue y ha sido la universidad. Yo lo quiero sacar del tema general y quiero preguntarle a usted como rector de la Chile, en medio de este cuadro, en que usted por un lado celebra la revalorización de las universidades estatales, ¿eh? y también de otras universidades que sin serlo cumplen un rol público. ¿Qué podemos esperar de la Universidad de Chile en medio de este cuadro?
en la cultura, en la política, en la economía, en ese orden, diría yo. En medio de estos enormes esfuerzos que el Estado está haciendo, adecuadamente, desde mi punto de vista, por privilegiar políticas públicas de educación y donde obviamente la universidad va a tener un trato preferente, no por privilegio, sino que por lo que ha sido y lo que ha representado y lo que puede seguir representando en la historia de Chile. Se lo pregunto primero como exalumno, segundo como profesor de la Facultad de Economía de la Chile, pero sobre todo como ciudadano. ¿Qué podemos esperar en los próximos años, las próximas décadas de la Universidad de Chile? Sobre todo en el aporte a una mejor sociedad, a que la palabra calidad deje de ser un eslogan y se transforme verdaderamente en un elemento donde uno pueda ver que estamos avanzando, formando buenas personas, buenos ciudadanos y buenos profesionales. Sí, a ver, muchas gracias por la pregunta. Y la verdad, cuando uno es rector de la Universidad de Chile, las experiencias más emocionantes son precisamente el afecto y la confianza que la gente, que el ciudadano común tiene en la Universidad de Chile. Yo creo que usted lo dijo muy bien. A mí me gusta usar la metáfora de que la Universidad de Chile fue la grúa de construcción cuando había que hacer un edificio que se llamaba República de Chile. En la primera mitad del siglo XX se forma esa grúa y se construye un edificio. El rol que la Universidad de Chile le ha correspondido en el país es inédito, pero lo primero es construir una nación. Pensemos que aquí habían habitantes, había territorio, pero la nación chilena surge ya de una cantidad de eventos que ocurren en el siglo XIX, uno de los cuales muy importante es el rol de gente como Andrés Bello, como Ignacio Domeyko. ¿Ya? Alguna vez ya hemos llamado, por ejemplo, a distintos parlamentarios a hablar en la universidad, y una vez que llegaron varios parlamentarios lejos, el que tuvo en mejor sintonía su discurso fue el de Renovación Nacional. Porque el concepto de nación está estrictamente vinculado a lo que es el rol de la Universidad de Chile. ¿Cuál sería? ¿Ya? Era Carlos Larraín. No, esto fue a principios de los 90. Siempre se me olvida, el doctor Bayo. No, había un señor de era por el norte, digamos, era un diputado por el norte que había sido exalumno de Derecho. Y el mismo apellido de... Había un señor que era experto en terremotos, pero no era él, sino que tenía el mismo apellido. Y él dice, alguna manera se me va el apellido. Ya va a quedar pendiente. No, pero queda pendiente. Pregunta. Pero no, porque falta. ¿me entiendes? Como uno y uno, dos panchos. Tengo que contestar la pregunta. ¿Ya? Entonces, a mí ese punto me parece, y es verdad, o sea, si usted habla con la gente, si usted va a la Facultad de Derecho, si va a la Facultad de Economía, se va a encontrar con gente que claramente entiende el concepto de Universidad Nacional. Por poner un ejemplo, ya cuando los ingleses decidieron hacer el servicio de salud inglés, el Servicio Nacional de Salud inglés del año 48, el Estado inglés formó un grupo de personas para hacer el servicio de salud. En Chile, el 52, el Estado le dice, señores, Universidad de Chile, Facultad de Medicina, por favor, ¿podrían ustedes hacer el Servicio Nacional de Salud para Chile? Sí, dice la Universidad de Chile. Lo mismo con la educación, lo mismo con todo. Esta universidad hizo el país, ¿ya? Hizo el país. Pero de eso no hay discusión, rector. Sí, pero la pregunta, y volviendo a lo de Eduardo, ¿no? ¿Qué pasa ahora? A eso voy, pero me gustaría sí decir algunas cosas que no se reconocen y que me gustaría mucho que dejarla en clara. Nosotros, cuando vamos, por ejemplo, a conseguir, como estamos tratando de hacer ahora, financiamiento para que mantener un buen hospital universitario y la presencia de la Universidad de Chile, el Hospital de Santiago, para formar especialistas, este ejemplo yo creo que es bien bueno, ¿ya? Para formar especialistas nos dice que somos unos pordioseros, que vamos a pedirle plata al Estado, que bla, bla, ¿por qué no se gana la plata a ustedes? Ya está bien. Pero ocurre que hay una cosa súper bonita, que esos especialistas van a servir al servicio público, pero después todo peso que gana cualquiera clínica privada en Santiago y en Chile, el sector privado depende de los especialistas que les formamos nosotros a precio de huevo. O sea, a mí me parecería justo por lo menos que dijera, mira, el 2% de cada boleta que hacemos gracias a un especialista de la Chile que vaya de vuelta a la Chile, pues, ¿me entiendes? Ya, 10, no el 2. Bueno, no importa. Entonces, lo que quiero decir es que aquí hay un tema, digamos, que lo entienden en todas partes del mundo, que es el rol que le corresponde al Estado como representante de la nación en su conjunto. El único lugar en que se habla de individuos por individuos, y trataba yo también de apuntar a eso cuando decía quiénes son los beneficiarios por la educación, es Chile. Y le pongo un ejemplo más respecto al tema de selección. En Harvard, cuando eligen, forman un grupo, ellos no eligen personas, ellos conforman un grupo. Y ellos dicen, aquí van a haber 100 personas que van a ser compañeros de curso por 7 años, ¿ya?
y estas 100 personas yo tengo que elegirlas para que constituyan un ensamble. Esta idea de que son individuos, cada individuo buscando su interés individual, yendo esto, no tiene mucho que ver ni con la universidad ni con la sociedad. Gonzalo, hoy día el tema fundamental, y ahí tengo, digamos, por alguna cadena, el tema fundamental tiene que ver con crear la sociedad. No, por favor. No, por favor. Es crear la sociedad del conocimiento. Ese es el gran tema. Juntar y articular a todas las universidades, pero en primerísimo lugar a las universidades estatales. No hay discriminación. Yo nunca he visto una universidad que diga, mire, aquí voy a hacer este proyecto de investigación, pero prohíbo que venga el otro. Ser capaz de convocar al país. Rector. Me hubiera gustado mucho haberle contestado más, pero... Tenemos que seguir avanzando, porque hay muchas preguntas. Gonzalo. Rector, bueno, la verdad es que es muy interesante tener la posibilidad de conversar con el rector de la Universidad de Chile, y hay varios temas que son bastante profundos y pueden ser lateros, pero... mi primera aproximación, escuchándolo a usted y no pretendiendo que usted se haga cargo de las políticas educacionales del país, sino que tratando de enfocar el tema en la Universidad de Chile y en las universidades estatales. Octavio Paz decía que América Latina llegó tarde a la modernidad y no hemos logrado como continente, subcontinente, engancharnos finalmente con el mundo moderno. Y yo cuando lo escucho a usted y cuando escucho en general a las universidades estatales, no solo a usted, siento que hay un posicionamiento, una visión que tiene que ver con el concepto de universidad y que tiene que ver con el concepto de pluralismo, que a mi juicio es premoderna. Y desde ese punto de vista yo creo que está condenada a ser superada por la historia. ¿A qué me refiero con esto? Las universidades públicas reivindican, usted lo ha hecho en este momento, reivindican el ser la cuna del pluralismo, que la diversidad de la sociedad se da en este proyecto, en el proyecto de universidad estatal. Por lo tanto, la defensa de la diversidad y del pluralismo es la defensa de mi proyecto. Yo me identifico con ese bien. Yo soy ese bien, el pluralismo y la diversidad, porque soy estatal. Cualquier otra expresión son expresiones que está bien, pueden contribuir, pueden hacer un buen esfuerzo, son miradas con cierta condescendencia. Algo de eso hay en sus palabras cuando habla de las universidades privadas, digamos, las otras. Entonces, un primer tema que a mi juicio es muy importante es si el pluralismo en la universidad se da en un sistema, en la sociedad, se da en un sistema universitario, en que hay distintos proyectos que tienen distintas visiones, o el pluralismo se da al interior de la universidad, cualquier universidad sea. Yo soy egresado estudié en la Universidad Católica, y recuerdo que nosotros en clase, sobre todo en primer año, en los cursos más formativos, este era un tema de conversación. Vale decir, si la Universidad Católica, por el hecho de ser católica, por tener una adscripción a una visión del ser humano, finalmente, faltaba al pluralismo al no contener otras visiones. O si la Universidad Católica, por el solo hecho de existir, aportaba a la sociedad una cuota de pluralismo. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, que aporte, la Universidad Católica aporte una cuota de pluralismo. No, pero yo le... Sí, pero no sé quién lo podría negar eso, digamos, absolutamente. Incluso más aún le digo, y una cosa que se olvida, ya en la década del 60, el rector de la Católica, Fernando Castillo Velasco, era mucho más de izquierda que el rector de la Chile, que era Edgardo Benninger. El presidente de la FEUC era infinitamente más de izquierda que el presidente de la FECH. Sí, ¿ya? rector, perdón. Sí, si ese no es el punto. El punto es si acaso... en un sistema universitario se debe tratar a todas las universidades, ya sean públicas, estatales o privadas, como lo que son instituciones públicas que aportan un bien público y deben ser tratadas por igual, en una cancha que tiene que tener las mismas normas, las mismas reglas, para bien o para mal, porque todas son equivalentes en el aporte que hace. Asumo que habrá que tener mecanismos que efectivamente distingan la paja del trigo. Igual en todo. Por supuesto, en todo. O sea, en todo. la Universidad pero de eso los Andes significa... es representante del presidente de la República. No pues. Es que, ¿viste? No, es que ahí es donde yo digo, que tiene que haber un sistema universitario. Y no me cabe el cruch. No, pues, don Francisco, si yo no tengo problema en que hayan universidades estatales, mi problema es que esas universidades estatales pretendan un tratamiento como ser ellas, las depositarias del pluralismo. ¿Es así o no, cuando rector? usted dice, por ejemplo, que en materia de gratuidad,
cuando se planteó que habían 3 universidades que no reunían los requisitos generales, Gonzalo, perdona. entonces ustedes dijo Perdona. todos o ninguno. Gonzalo, perdona, pero tú dices, Sí, yo estudié en la Universidad Católica y este es un ejemplo de pluralismo. Es que eso no es cierto. No es cierto incluso dentro del catolicismo. ¿Por qué la Universidad de los Andes? ¿Por qué la Universidad Alberto Hurtado? ¿Por qué la Universidad Silva Enrique? O sea, una universidad que no ha sido capaz de garantizar los últimos 40 o 45 años que se expresen la pluralidad del catolicismo, menos va a estar en condiciones de expresar la pluralidad. Dejemos que conteste el rector, Gonzalo. Es que tú no entendiste mi argumento, lo cual es culpa mía, yo no lo expresé bien. Yo no digo que la Universidad Católica, que ninguna universidad, todo lo contrario, tenga que expresar en su interior el pluralismo y las distintas visiones. Dice que que todo sea un sistema. El aporte que hace cada uno con su visión hace que tengamos una sociedad pluralista. Ya, escuchemos al rector. Bueno, no voy a ironizar, digamos, de que eso exigiría que para el estudiante tuviera él la visión pluralista, estaría obligado, digamos, a cursar transitar por la universidad. Claro. Pero no quiero hacer eso. Lo primero sí que quiero dejar muy en claro, ya, es que nosotros lo último que queremos es entrar en conflicto con ninguna universidad privada o pública. Este debate fue llevado, si usted hace un recuento del debate, fue llevado en el momento en que vieron que podían haber una recuperación, porque para mí lo que estamos haciendo las estatales es recuperar un estándar mínimo. Somos el 15% de la educación superior. El 80% de nuestro financiamiento lo hacemos nosotros mismos, ¿me entiendes? Entonces, es recuperar un mínimo estatus. Alguna vez yo hablé de realismo mágico en estos días, porque realmente, en el caso de esas 3 universidades, sí iba a dar el caso que el Estado le iba a dar educación gratuita a jóvenes que iban a universidades privadas y les iba a negar la educación gratuita a las universidades públicas. Eso llevaba a una paradoja fantástica, que era, si hay una escuelita pobre, si hay una escuelita pobre y esa escuelita pobre no lo está haciendo del todo bien, que es relativo que es el caso de las universidades estatales, entonces a partir del próximo año los papás de estos niños tienen que pagar. Pero en virtud de un criterio objetivo, pues, rector. Pero por favor, el criterio objetivo ha sido... Bueno, entrar en un tema que no quiero, pero el tema claramente de la acreditación, lo que se ha hecho ahí hay juicios, pues ahí hay juicios serios, y lea el prefacio de Arturo Fontaine Talavera, que empieza hablando muy bien, que empieza describiendo muy bien ese problema. Pero entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Quiero entrar al siguiente. El Estado tiene la obligación de ofrecer un ambiente plural. Eso es un ambiente pluralista, un ambiente transparente y un ambiente pluralista. Está absolutamente obligado a ser una universidad que sea transparente. Nosotros somos tan transparentes que eso no significa una carga calculada del 15% en todo lo que tenemos que hacer por las compras, por esto y por lo otro. Esa es la exigencia transparente. Nosotros tenemos que dar el IRCP a todos los académicos y funcionarios sin recibir un peso del Estado para el factor de sueldo. O sea, hay 2 cosas en su pregunta. La primera es, ¿en qué estado está la educación estatal hoy día en Chile? Y eso es un primer tema que es increíble. Los ejemplos que yo le he dado, o sea, si usted va a una parte y dice, mire, en Chile se da la circunstancia de que estamos considerando si es legítimo que el Estado le pueda dar financiamiento a las universidades estatales sin dárselo el mismo financiamiento a las privadas, no le entienden la pregunta. Tiene que repetirla como 5 veces para que alguien entienda. ¿Ya? No entiende nadie. Ahora, ahí hay una crítica a la manera en que se manejó este proyecto de glosa de gratuidad, porque hoy, de hecho, la ministra de Educación, a propósito de la posibilidad de que quedaran las 3 estatales fuera de la gratuidad para el próximo año, dice que nunca estuvo, y dice, y quiero ser tajante, la posibilidad de sacar estas 3 universidades. Bueno, lógico, sin embargo, usted tuvo que salir a defenderla y decir o todas o ninguna. Hubo ahí confusión, hubo poca claridad. Pero es que para que entendamos la discusión, rector, si aquí lo que se está discutiendo es si el Estado le da recursos a estudiantes vulnerables. Sí, por supuesto. O no, en función de si la universidad en que estudian es estatal y no en función de la calidad del estudiante. Y lo que yo le contesto con mucha fuerza es, este es el único país del mundo en que se discrimina tanto a los estudiantes vulnerables que se les prohíbe entrar a una universidad estatal. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Este es el único país en que dice, usted, señor, está obligado a llevarle la plata. Le vamos a dar el préstamo, después te devuelve el préstamo, le damos la plata porque usted le pase esa plata a un privado. Eso no se ve en ninguna parte. Cuando hablamos de lo bueno o malo que fueron los proyectos, ¿ya? Por favor, yo tengo el más alto respeto por un muy largo conocimiento, digamos, de Francisco Martínez, que es un tipo inteligente, ya bien intencionado, 2 rasgos que por separado no es fácil encontrar juntos, ¿ya? Este tipo, este individuo, ¿en qué lugar del mundo, cuando se critica la improvisación, etcétera? Uno, que en 25 años no se hizo nada, pero más importante, hay un debilitamiento del Estado salvaje. Vaya a cualquier país, Italia, Alemania, Inglaterra, Francia, Argentina, Brasil,
vaya al Ministerio de Educación y diga dónde está, cuánta gente hay y dónde están los que están estudiando educación superior. En ninguna parte va a encontrar una persona con 3 ayudantes. Pues. Eso es un debilitamiento del Estado y una falta de posibilidad de que el Estado genere política. Ahora, lo otro yo respeto 100%, pero le hago notar ¿ya? Que hay en proyectos privados, por supuesto, aunque estamos obligados, y eso no es premodernidad, por el contrario, digamos, los alemanes hicieron una batalla casi de trincheras, ¿ya? Cuando les vinieron a imponer un modelo de mercado a Alemania, se defendieron con dientes y muelas. No sé si estaban defendiendo el premodernismo, pero lo que estaban defendiendo precisamente eran los mismos valores que estamos defendiendo nosotros acá. Francisco Vidal está desesperado por intervenir hace rato ahí levantando. Hace años que está desesperado por intervenir Francisco Vidal. Lo primero es felicitar al rector. Y quiero decirte con todas sus letras, fuiste un papel fundamental en la defensa de la educación gratuita y estatal. Y si me quiero hacer una imagen, cuando te vi la televisión diciendo o todos o ninguna, lo firmaba yo mismo ahí abajo. Pero quiero hacerte una pregunta, 2 preguntas en realidad. Yo soy de la Chile, pero del pedagógico. Y nunca he entendido... Bueno, a ver, para explicar, mirando a la derecha. Al frente. La retroexcavadora que hicieron la dictadura y los cómplices pasivos con la Universidad de Chile no tiene parangón en la historia, lo mismo con la técnica. Dejó de ser Universidad Nacional, ¿no? Dejó de ser Universidad Nacional. Les barrieron todas las sedes y crearon otras cosas nuevas. Hoy día son parte de las estatales. Le barrieron el pedagógico, creado hacia fines del siglo XIX. Entonces la pregunta, Enio, es la siguiente. Es entendible que la Chile tengo entendido que está recién como recuperando esa área, pero ¿no sería razonable que la Chile volviera a tener bajo su cobertura al pedagógico? A ver, eso bueno, obviamente se ha planteado muchas veces, pero para mí ese no es un tema hoy día, porque un tema mucho más importante es reconfigurar un sistema de universidades estatales. Perfecto. O sea, piensa que dentro de la lógica de la competencia, las universidades estatales la hacen pelear entre ellas, la han hecho pelear entre ellas, tal como tienen que pelear con las privadas. Entonces, a mí me interesa mucho como presidente del consorcio, independientemente, a lo mejor algún día, por ejemplo, nos volvemos a llamar, por ejemplo, universidad con la absoluta autonomía. Debería haber quizás algún logo o algo que nos marque como universidad estatal en un uniforme. Nuestra aspiración es tener un sistema de universidad estatal, y respondo también ahí una parte de la pregunta tuya, ¿ya? Que esté que junte a todas las universidades, y ahí es menos relevante, porque al final la idea es que funcionalmente tengamos cursos compartidos, podamos hacer tesis en un lado o en otro. Entonces, lo que yo puedo entender es que la Universidad de Chile no forme profesores. Forma profesores. Pero no en el nivel que tenía antes. Muy bueno, no tiene la amplitud del pedagógico. Éramos 15.000 alumnos en el pedagógico. Y ahí sí que es válido lo que yo decía adelante de que la universidad es un ambiente, porque ese sí que es un ambiente. Ahí estaba el Clodomiro Almeida, todo ese, realmente era impresionante cada individuo que daba clase, iba la gente que iba a escucharle, etcétera. Pero con respecto a la Universidad de Chile, yo quiero volver al tema de la nación, porque me parece que hay una cosa muy bonita en lo que tú dices, ¿ya? En la pregunta, si me permiten en forma oblicua, hablar de un cuento de Sherlock Holmes en la cual la clave está en que el perro no ladró, y como el perro no ladró, Sherlock Holmes dice el asesino tenía que haber sido conocido, por lo menos del perro, ¿ya? Claro. Como para que no ladrara. Y hay una pregunta que en esa misma línea es súper bonita. Como ustedes muy bien decían, a nosotros nos sacaron la sede, a nosotros nos sacaron el pedagógico, a nosotros nos hicieron pelo, nos dejaron todas las deudas. Eso sí que es retroexcavadora. Ese sí que nos hicieron. ¿Ah? La pregunta, ¿por qué no nos cambiaron el nombre? Es una muy buena pregunta, porque realmente es un contrasentido. Después que tú haces todo eso y dices, le sacamos todas las sedes, y se sigue llamando Universidad de Chile. Eso sí que es increíble. Y la respuesta, perdóname, y yo, para mí era una teoría que la confirmé, es que dentro del gobierno de Pinochet hubo un grupo nacionalista que dijo, uno no puede jugar con la historia de Chile. Hagamos cualquier cosa. Pablo Rodríguez y sus boys. No, si fueron militares. No, si yo después supe la historia, porque para mí una hipótesis que la confirmé, eso a los científicos siempre les gusta mucho, así que haber confirmado una hipótesis. ¿Rector? Pero efectivamente hubo, pero es que es muy bonito. Sí, es la que nos queda poquito tiempo y bueno, no quiero dejar de preguntarle respecto a lo que se viene, porque ya esta semana se va a presentar la ley
respecto a gratuidad en educación superior. Es decir, esto era solamente un parche, podríamos decir, para el 2016, pero se presenta la ley definitiva respecto a lo que va a ser esta reforma. Y me gustaría saber, a su juicio, cuáles debieran ser los parámetros, si debiera ir en la línea de lo que fue esta discusión o debiera ir en una línea completamente distinta. No, yo creo que lo que decía el periodista Zafiro, yo creo que tiene que estar central acá. O sea, yo creo que tiene que ser qué es una universidad, cuáles son las tareas de Chile hoy día. Nosotros tenemos un proyecto, ya después les voy a hablar de eso, ya, que es el proyecto de Laguna Carén, ya, y que es un proyecto que pretende precisamente una nueva idea en que la universidad avanzada hace transdisciplinaridad junta a las distintas áreas y sobre todo una universidad que la vemos mucho más cercana a la sociedad, con museos, con exhibiciones, ¿ya? Y mucho más cercana al Estado, que siempre la Universidad de Chile ha sido como el apoyo que ha tenido el Estado chileno. Ahora, esos temas van a tener que estar ahí, pero yo le digo una cosa, por ejemplo, se habla mucho... Pero el tema del financiamiento va a seguir siendo un tema relevante. Por supuesto, pero tiene que haber un financiamiento directo de una vez por todas a las universidades, tiene que haber financiamiento directo, tiene que haber algo con la flexibilización administrativa, tiene que haber algo, digamos, con el incentivo al retiro. La acreditación, por supuesto, pero es un tema que lo están trabajando bastante bien, digamos, es un tema que yo he escuchado, por lo menos lo que yo he escuchado de acreditación también es tremendamente importante. Pero, ya, además de eso, yo creo que se ha planteado mucho que aquí va a haber el financiamiento va a estar condicionado a un intervencionismo del Estado. Yo lo que pido, por favor, es que, entre comillas, el Estado... estoy haciendo un juego de palabras, nos intervenga más, o sea, se preocupe de nosotros. El drama nuestro en la Universidad Estatal es que el Estado le ha importado un bledo de hablar de desarrollo nacional, hablar de desarrollo regional y de todo el rol que le corresponde a la universidad en eso. Por lo tanto, a mí me encantaría... plata del Estado, obvio pues, que hay que fiscalizar, si no... Pero ¿qué es lo que es? Mira, en la Universidad de Chile, si tú eres rector de una universidad privada y te dicen, mira, me interesa este tema, ¿qué investigadores en Chile? Entras a las páginas de la Universidad de Chile, te encuentras todos los investigadores, te interesa el tema X, va al tema X, ¿quién trabaja en el tema X ya? ¿Cuánto le está pagando la Universidad de Chile? ¿Qué proyectos fondos tiene? ¿Me conviene traerlo? ¿Cuánto le ofrezco? Etcétera. Es como un catálogo, ¿ya? Lo que tiene el sistema de universidades estatales dentro del sistema. Entonces, tiene que haber algo que haga una cosa razonable. 15% de estudiantes de la universidad estatales no puede ser. Tiene que haber un plan también de expansión de las universidades. Insisto, es tema de otra conversación más complejo, pero el CRUSH no es tan arbitrario como parece. No es tan arbitrario como parece. Ahí hay una cosa sólida de esas universidades, ¿ya? Sin perjuicio que haya que ampliarlo, haya que tomar otras medidas. Hay universidades privadas muy buenas. Hay universidades privadas muy buenas, tampoco tengo duda de eso. Cuando yo le digo que su planteamiento es premoderno, usted lo acaba de justificar. Sí. Porque usted dice, aquí tiene que haber un plan de expansión de las universidades estatales. En la antigüedad o en la Edad Media, cuando se entendía que había una sola visión de la sociedad, ¿ah? Había un solo concepto del bien y del conocimiento, entonces, y la sociedad estaba estratificada, ahí es cuando, en función de su condición, usted recibía un tratamiento distinto. Y a ese tratamiento distinto le llamábamos privilegio. Con la modernidad, en cambio, se entiende que no existe una sola visión del mundo. Y por lo tanto que existen distintos actores, distintas visiones. Y por lo tanto, para que el sistema pueda funcionar, todos se tienen que tratar en un plano de igualdad. ¿Y qué es lo que justifica la diferencia? El argumento racional, la razón. Y la razón en función del aporte a la sociedad en su conjunto, que hace que yo reivindique un tratamiento distinto. Por eso, en la antigüedad, en la Edad Media, a ese tratamiento distinto le llamábamos privilegio. Ya. Tenía que ver con la condición. En la Edad Moderna le llamamos derecho. ¿Sí? Y cuando usted me dice que todos o ninguno, que las universidades estatales, porque son estatales, tienen que ser tratadas diferentes, tienen que ser, entonces usted está reivindicando un privilegio, no está reivindicando un derecho. En primer lugar, de la Edad Media podrá ser heredero usted, yo soy heredero del Renacimiento, eso claro, digamos, ya. O sea, nosotros pertenecemos ¿Por qué tendría que ser yo? No, digo, ¿por qué tendría que ser yo heredero de la Media? Una la derecha es más antigua. No, tampoco, no hablo por derecha izquierda, hablo por la católica, por la católica y nosotros que venimos de la Revolución Francesa y todo, también es una broma. La pregunta es quién representa mejor lo común. Ya, esa es la pregunta. Sí, no, pero ahí yo sería taxativo, ¿ya? En Estados Unidos, que no es un país precisamente ni premoderno ni tampoco estalinista, no. ¿Ya? Bueno, quizás. Pero hemos intentado otras veces darle elección a Estados Unidos, pero uno no nos ha ido bien a nosotros y ellos no nos han hecho caso. Pero en todo caso,
Ahí, por ejemplo, la Librería Nacional de Medicina, uno de los más grandes aportes a la medicina del mundo, es gratuita y la maneja el Estado. Pero más importante es, que es lo que yo lo quiero decir para evitar estas caricaturas. Si usted va al estado de Wisconsin y pregunta cuántos cardiólogos intervencionistas va a haber en 2040, le dicen cómo lo van a formar, le dicen tal. Porque nadie se le ocurriría de que el libre juego de personas que piensan distinto van de alguna manera a armonizarse, ¿ya? Incluso si uno creyera en la carta astral es insuficiente para pensar que eso va a dar un proyecto de desarrollo nacional. Necesitas algo que arme. Ahora, eso no puede ser ni sofocante ni puede ser excluyente de los miles de proyectos privados que son absolutamente válidos y legítimos. Pero agrego una cosa, el sistema universitario chileno además es una cosa, el concepto de lo privado en todas partes es el siguiente. Aquí, señores, hay agua gratis que sale de la canilla del agua y yo la puedo tomar. Yo tengo todo el derecho a comprarme una cosa que me vende un señor que se llama Coca-Cola, o que sea tú, lo que fuera, y yo estoy dispuesto a pagar yo para tener eso que aquí me resulta gratis. Ahora, el único país en que no solamente comenzaron a cobrar con esto, sino que llegaron al fantástico razonamiento de que en la medida en que yo eche a perder esta, van a haber más que me están dispuestos a comprarme la privada, es Chile. Por eso que la defensa de la universidad estatal es la defensa no de las 3 universidades mejores o peores, es la defensa del concepto. Que otra cosa que les digo a ustedes que son políticos, que otra cosa que les digo a ustedes que son políticos, una cosa que es dramática en Chile, yo lo he vivido este tiempo, es que no hay una idea como hablar de una hegemonía cultural, hablar de un conjunto de conceptos, hablar de un contexto. Lo que uno diga, dice, entonces, muchas veces me he encontrado, Vivaldi afirma que el gobierno tal cosa, y yo jamás tenía presente el gobierno, ni la oposición, ni el señor Martínez, ni la señora del Piano, ni nada. Uno habla en base, y yo creo que es muy buena esta conversación que hemos tenido nosotros dos, porque uno habla en base de conceptos y ahora, no es por es una discusión más de fondo. Pero desde luego, y no es por politizar las cosas, rector, pero ustedes dicen que la universidad estatal, lo público, es el mejor resumen de lo común. Obvio. Yo le quiero recordar que en la última elección de rector en la Universidad de Chile, entiendo que hubo 6 candidatos, los 6 de izquierda. ¿Los 6 de izquierda? Ojalá. ¿Esa es la pluralidad? O sea, pero no puede, o sea, yo le aseguro que si usted ve por quién votaron los académicos de la Universidad de Chile, ¿usted cree que son todos de izquierda? No. O sea, eso sería un error garrafal. Pero o sea, ¿sabe lo que pasa, yo digo, y lo digo porque, disculpen, es un poco también lo que dice Arturo Fontena. O sea, si vamos al hecho de que estos son izquierdistas y por lo tanto hay que tener cuidado con ellos, que fue el razonamiento que hizo Pinochet, estamos pésimos. Porque precisamente nosotros invitamos a todos los sectores. Y nosotros, perdón, no una invitación, no. A la Universidad de Chile fueron los diputados de la UDI a visitarnos, pero si fueron los diputados de la Mi razonamiento va al tema del pluralismo. Y precisamente por eso que tenemos pluralismo. Nos queda un minuto, nos tenemos un segundo. ¿Sabe cuál es el problema al final de su discurso? Que tal vez la invitación es afinarlo para no confundir, sobre todo a la opinión pública, cuando se sienten dueños o confunden lo estatal con lo público, sintiéndose dueños de lo público. O sea, yo creo que hay una diferencia entre un rol estatal, un rol público, y a lo público somos muchos los llamados. Y ahí yo creo que hay un discurso de soberbia que confunde y termina permeando la discusión hacia una línea donde no tiene que irse. Y lo segundo, usted es político todo el rato, así que no diga que no. Rector. No es técnico. No es político todo el rato. Pero en el buen sentido de la palabra político, rector. En el buen sentido de la palabra. Él dijo que no. Para cerrar. Espera, que lo estoy dando una perspectiva. Por favor, que nos tenemos que ir a la pausa. O sea, tiene un rol en lo público que tiene que hacer. Yo le concedo de inmediato que la Universidad de Concepción es una universidad que nace de la comunidad en forma directa. ¿Ya? Ellos dicen, nosotros ni siquiera nos creó el Estado. Fue la gente aquí, Fuente Ovejunescamente dijo, queremos en Concepción. Es una alternativa. ¿Quién podría dudar que esa universidad ha jugado toda la vida en un rol público? ¿Cómo lo vamos a dudar nosotros? ¿Ya? Por eso le digo, nos vamos a la pausa. Pero una última cosa. ¿Ya? El tema es que si hemos vivido en negro durante 25 años, el marengo se ve blanco. Pues. Si eso es lo que es el drama, que uno dice cualquier cosa que tenga que ver con lo público. Vamos a la pausa rápidamente y ya estamos de regreso en Estado Nacional. Bien, comenzamos ya a despedir mientras se cruzan, entregan libros. Rector Vivaldi, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Estado Nacional, a cada uno de nuestros panelistas y a ustedes, por supuesto, en sus casas. Nos reencontramos el próximo domingo. Que estén muy bien. Muchas gracias.